queremos esta mañana de este domingo llegar hasta sus hogares para poder compartir lo que es la palabra del Señor a través de esta transmisión, agradeciendo al Señor por este día que nos regala y sobre todo por poder abrir su palabra y poder enseñarla y poder predicarla. El texto que queremos predicar y enseñar en este día está en San Juan capítulo 15 y quiero hacer un estudio de esta mañana sobre lo que es permanecer para fructificar. En este pasaje se habla de Jesús como la vid verdadera y en esta escena podemos recordar aquella noche en que Jesús está con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Ellos están confundidos, están preocupados y están con miedo, y Jesús, en medio de ese momento tan delicado, les habla con una imagen que cualquiera en nuestra tierra, en nuestro país puede entenderlo. Él les habla de que Él es la vid, que ellos son los pámpanos y que el Padre es el labrador. Así que Él usa como ejemplo una planta, un agricultor y unas ramas que dependen totalmente del tronco para vivir. Y sabemos que esta imagen nos deja muy claro y nos hace entender que necesitamos a Jesús para poder vivir lo que es la vida cristiana. Dice el versículo 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho, que separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este pasaje, el mensaje principal es que la vida cristiana solo funciona cuando permanecemos cerca de Jesús. Fuera de Él no hay fruto, fuera de Él no hay fuerza, fuera de Él no hay gozo, nos dice Jesús a través de este pasaje. Y una de las cosas que quiero que usted tenga en su mente en este día es que Jesús es la vid verdadera y que el Padre es el labrador o el agricultor. En los versículos 1 y 2 Él comienza diciendo: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Pero algo que me llama la atención y quiero llamar su atención también es que Jesús dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Esto nos recuerda algunas imágenes de Israel en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de que Israel era la viña. Así que cuando se habla de viña se está hablando de una vid. Y en este caso se estaba hablando acerca de que Israel era quien estaba llamado a llevar fruto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos se desprendieron del tronco y por lo tanto dejaron de llevar fruto para la gloria de Dios. Ahora, Jesús aquí viene a redefinir lo que es la vid verdadera. Ya no es Israel, sino que Él dice: yo soy la vid verdadera. Ya no es el pueblo judío aquel a quien Dios había puesto para llevar fruto, sino que ahora Él dice que Él es la vid verdadera. En palabras sencillas, Jesús es lo que está diciendo es que Él es la planta principal, el tronco, la fuente de vida, y que el Padre es el agricultor que cuida, que revisa, que limpia y que poda. Dos cosas importantes que hace el Padre y quiero resaltarlas en este texto. Primero, Él corta las ramas que no dan fruto. Mire, son ramas que están ahí solo para estar pegadas nada más, pero no llevan fruto, no están vivas, no producen nada. Representan a personas que dicen creer, pero su vida no muestra ningún cambio. Lo segundo es que dice que Él poda a las ramas que sí dan fruto. Y cuando hablamos de podar, estamos hablando de cortar, de pulir. Y muchas veces las personas toman la palabra podar como que Dios está podando nuestra vida y lo relacionan con el castigo, pero podar aquí no tiene que ver nada con el castigo.
Podar aquí más bien tiene que ver con el cuidado. Lo que Jesús está diciendo es que el Padre cuida de nosotros para que nosotros podamos llevar más fruto. Dice que si no damos fruto somos cortados y echados fuera. Eso es lo que se hace cuando una rama no da fruto en un árbol frutal. Se corta para que no siga cargando a esa vid, especialmente con el arbusto de las uvas. Cuando una rama no da fruto, se corta. Lo mismo sucede con lo que tiene que ver las ramas del olivo. Cuando un olivar no está dando fruto, se ve que ramas no dan fruto y son cortadas esas ramas. Y luego, dentro del tronco, donde se cortan esas ramas, brotan nuevas ramas pequeñas que comienzan a llevar fruto y se cargan de fruto. Ahora, ¿qué hace Jesús con la rama que está llevando fruto? Dice que esa rama la poda, la pule, y aquellas partes que se van secando van siendo cortadas, aquellas partes que no dan fruto van siendo cortadas. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto. Entonces, la poda no es castigo, la poda es cuidado. El agricultor corta las hojas o las ramas pequeñas que estorban para que esa planta produzca más. ¿Sabe qué significa eso? Cuando Dios permite pruebas, cuando Dios permite incomodidades en nuestra vida, cuando Dios comienza a corregirnos, o hay momentos duros, esos momentos que a veces duelen en el corazón, esos momentos que a veces nos causan tristeza en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo ahí? Dios no está destruyéndonos, ni tampoco Dios nos está castigando. No, Dios nos está cuidando y nos está llevando para que nosotros podamos crecer. Tal vez hoy usted se siente como que Dios le está quitando cosas. No se amargue, mire, no se asuste. Dios está puliendo su vida. Muchas veces nosotros así lo sentimos. Yo recuerdo una vez que me tocó hacerme una cirugía y alguien llegó a mi casa, se sentó y comenzó a hablar conmigo, y luego al momento de estar hablando me dijo esta persona: hermano, ¿no cree que Dios lo está castigando por algo, por algún pecado que usted tiene escondido ahí en su corazón? Es interesante lo que esa persona me dijo, pero mire, yo le quiero decir algo. No tenía nada que ver el proceso que yo estaba pasando con algún pecado oculto en mi vida. Era una prueba, sí, claro, era una prueba. Era una dificultad, sí lo era. Era una cirugía. Y no fue fácil llegar a un centro médico y ser ingresado a un quirófano. No fue fácil escuchar que me iban a abrir para poder extraer lo que estaba haciendo daño dentro de mí. Pero eso fue para cuidarme, eso fue para pulirme y para quitarme aquello que me estaba causando daño dentro de mí. Bueno, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas también. Y este hermano, cuando él me dijo eso, me hizo reflexionar en ese momento, pero luego entendí algo. No, Dios no estaba mandándome un castigo. Sí era una prueba, pero con esa prueba Él me estaba preparando para que yo diera más fruto. ¿Cuál era el fruto en ese momento? Que confiara más en Él. Y a veces cuando estamos en situaciones difíciles, estimado hermano, es porque Dios quiere que aprendamos a confiar más en Él, a depender más de Él. Porque a veces nos olvidamos de Dios, pero en esos momentos de necesidad acudimos a Dios. Y gracias a Dios por eso, por esas pruebas, por esos momentos de necesidad, por esas limitaciones que a veces pasamos, porque es ahí cuando acudimos al trono de la gracia. Ahora, en el versículo 3, dice la palabra del Señor acá: ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 contiene la frase que es el mandato central de este texto. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y sigue hablando hasta el versículo 7. Ahora, Jesús usa una frase aquí en el versículo 4. Él dice: permanezcan en mí. Y esa frase significa: quédate cerca, no te sueltes, quédate conectado. Permanezcan en mí, estén conectados a mí, está diciendo Jesús. No es un llamado a hacer cosas, es un llamado a estar cerca de Jesús. Y esto me recuerda a la escena de María y Marta. Mire, a veces nosotros vemos como un mal ejemplo lo que Marta hacía.
Porque Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, pero María ha buscado lo mejor de las cosas. Jesús en ningún momento le dijo a Marta: Marta, es malo lo que estás haciendo. No, Marta estaba en la cocina afanada. Marta estaba turbada porque no hallaba qué hacer. Su casa estaba llena de gente y ella estaba preparando los alimentos para poder servirles a ellos. Creo que cuando estamos en activismo dentro de la iglesia, muchas veces podemos pensar que los que están en muchas actividades, su vida espiritual no está bien. Pues bien, eso es lo que le pasaba a Marta en ese momento. Ahora, es interesante que Jesús no se sorprendió con lo que Marta hacía, ni tampoco la felicitó por lo que hacía, sino que le dijo que ella había buscado algo, pero que María había buscado lo mejor. Esa es la diferencia. O sea, Marta servía y estaba haciéndolo también porque Jesús iba a comer, estaba sirviéndole también a Jesús. Pero eso es interesante, le dijo: María ha buscado lo mejor. Ahora, note bien en la historia, Marta está lejos, María está cerca. Ella está a los pies de Jesús, ella está cerca de Jesús, está pegada a Jesús, mientras que Marta está alejada con el activismo, está turbada porque está preocupada y sobre todo está pensando mal de su hermana. Su hermana Zaragana está pensando y no quiere trabajar, sino que está allá a los pies del maestro, en vez de venirse y ayudarme acá. Ahora, ¿nota la diferencia? Y mire, en este pasaje de Juan 15, Jesús lo explica con una comparación muy sencilla. Él dice que una rama separada del tronco no puede dar ni un solo fruto. Él dice con esta frase: permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y termina diciendo en el versículo 5: porque separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Mire, de la misma manera, nosotros hoy en día podemos estar al igual que Marta, en activismo, lejos del Señor, pero tenemos que hacer y seguir el ejemplo de María, acercarnos al Señor. El Señor quiere que permanezcamos en una comunión con Él, cerca de Él, que no nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque Él dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Mire, no dice que poco, no dice que le va a costar más hacer las cosas. No, Él dice, y lo dice muy claro: nada pueden hacer. ¿Sabe? Muchas veces estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos cantando, estamos haciendo comidas, estamos saliendo a la calle de repente a evangelizar o a ayudar a personas, pero si no estamos cerca de Jesús, nada de eso tiene fruto espiritual. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es tener comunión con Él a través de la oración. Permanecer en Cristo, además de tener comunión con Él a través de la oración, es leer su palabra y obedecer su palabra. De hecho, que leer su palabra nos lleva a que le conozcamos y a que nos mantengamos en comunión con Él. Y una vez que estamos en comunión con Él, entonces se nos hace más fácil dar el siguiente paso, que es obedecer su palabra. Pero también permanecer en Cristo es pedirle la dirección a Él en cada decisión de nuestra vida. Escúchelo bien, en cada decisión de nuestra vida. Muchas decisiones que tomamos no las llevamos al Señor, mucho menos las llevamos a su palabra. Entonces no estamos dependiendo de Él. No es un asunto de depender de Él solamente un domingo o un día que vamos a una reunión de la iglesia, no, sino que es depender de Él las 24 horas del día. No es algunas actividades que se las vamos a presentar al Señor en oración, sino cada una de nuestras actividades. Bueno, y alguien me decía una vez: entonces tengo que pasar las 24 horas del día orando porque de tanto activismo que tengo que llevarle al Señor a cada hora una situación. Mire, no es que usted va a pasar las 24 horas contándole cosas al Señor, pero hay decisiones importantes que usted tiene que llevárselas a Él. Y posiblemente esas decisiones pueden variar de una persona a otra, de un lugar a otro, esas decisiones importantes. Pero cuando usted sabe que es una decisión importante
Es una decisión que puede poner en riesgo su vida, sus emociones, su situación económica, su familia, su vida moral. Entonces usted tiene que ir al Señor. Incluso aquello que le va a alejar del Señor. Recuerdo a alguien, estaba buscando trabajo y el trabajo que le salió era que tenía que trabajar los fines de semana. Y él dijo no. Y cuando se le preguntó por qué había dicho que no, él dijo, yo no puedo tomar esa decisión. Fui y oré al Señor y en mi corazón siento que si tomo esa decisión me puedo alejar del Señor. Y no solo eso, dice, me voy a alejar de la comunión con mis hermanos de la iglesia. Y eso es peligroso para mí. Entonces lo dejó. Y más adelante me enteré que él había sido bendecido 6 veces más de lo que le habían ofrecido en salario allá donde iba a trabajar un fin de semana. Y le dieron un trabajo en donde él podía servir sábado y domingo en la iglesia, servir en su iglesia. El Señor le permitió un trabajo de 5 días y ganar 6 veces más de lo que le habían prometido allá, en donde iba a trabajar más días, más horas. ¿Ven lo que Dios hace? Él honra a los que le honran. Y cuando permanecemos en Cristo, cuando llevamos nuestras necesidades a Él, entonces Él se glorifica en nuestra vida. Y aquí viene otro punto. Jesús, cuando está hablando, Él dice que cuando permanecemos en Él, damos fruto. Cuando permanecemos en Él, entonces comenzamos a tener fuerza espiritual. Y nuestras oraciones van a ser conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, escuche bien esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir para usted, cuando permanecemos damos fruto, tenemos fuerza espiritual y nuestras oraciones serán conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ese fruto es fruto que glorifica a Dios. En el versículo 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, Dios se alegra cuando nuestra vida cambia en cosas reales. Cuando nuestra vida aprendemos a perdonar, aprendemos a dejar de hacer el mal a otros, cuando aprendemos a amar más a las personas, incluso aquellas que de repente no se lo merecen, cuando servimos, cuando somos pacientes y cuando vivimos en santidad, ahí Dios comienza a ser glorificado, porque nuestra vida comienza a ser de una manera diferente, y en vez de reflejarnos nosotros mismos, reflejamos a Cristo. Ese es el fruto, que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Estimado hermano, estimado amigo, Dios no quiere apariencias, Dios quiere transformación. Y ese fruto demuestra que somos discípulos de Él. Una vida con fruto demuestra que Cristo vive en nosotros. Mire, nadie puede decir que es cristiano y seguir su vida igual como cuando no conocía a Cristo. Su vida tiene que cambiar, sus prioridades tienen que cambiar, porque tiene que empezar a dar fruto para el Señor. Y dice el versículo 8 que Dios es glorificado en esto, en que llevemos mucho fruto. No dice que llevemos solamente fruto, sino mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, eso va a demostrar que somos discípulos del Señor. Ahora, además de fruto que glorifica a Dios, también nos dice que cuando nosotros permanecemos podemos ser fructíferos porque vamos a permanecer en su amor. ¿Y cómo permanecemos? A través de la obediencia. El versículo 9 y 10 dice de San Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La frase que me impacta acá es, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Esto es hermoso. Jesús dice, el mismo amor con que Dios amó a su Hijo, el mismo amor con que Dios amó a Jesucristo, dice, con ese mismo amor también el Padre los ama a ustedes. ¿No es maravilloso saber esto?
Así como Dios ama a Jesús, así también me ama a mí. Así como Dios ama a Jesús, también le ama a usted. Y dice que cuando permanecemos en ese amor, la única forma de permanecer es a través de la obediencia. Ahora, ¿qué es lo que Él pide? Que permanezcamos. Y otra vez la palabra vuelve a ser permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Permanecemos en Él porque esto nos lleva a ¿qué? A estar unidos a ese amor con el cual el Padre ama al Hijo. Y también ese amor es para amarnos a nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Jesús dice, obedeciendo. Mire, obedecer no para que Él nos ame, sino porque Él ya nos amó primero. Obedecer es una forma de mantenernos cerca de su amor. Y creo que aquí es bien importante que diga algo. Vamos a obedecer cuando nosotros estemos apegados a su palabra. Vamos a obedecer llevando fruto. Vamos a obedecer teniendo esa comunión con el Padre, orando a Él. Él dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo le pregunto a usted en este día, ¿está permaneciendo en el amor de Jesús? ¿Está permaneciendo en ese amor del Padre? ¿Ama usted a Dios? ¿Lo está demostrando en una vida de obediencia? Entonces el Señor Jesús viene y nos dice algo bien interesante aquí en este pasaje. El resultado de permanecer en Él. Dice que el resultado es un gozo completo. En el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús termina diciéndolo de esta manera. Les he dicho esto para que ustedes realmente disfruten el gozo que les estoy ofreciendo, el gozo que les estoy dando, y que este gozo esté en ustedes y que su gozo sea completo. No es un gozo a medias, es un gozo permanente, es un gozo duradero, es un gozo para siempre en nuestra vida. Así que cuando permanecemos en Cristo, Él no solo nos da fuerza, Él nos da gozo también. Un gozo que no depende del dinero, un gozo que no depende del trabajo, un gozo que no depende de la salud ni de la aprobación de la gente. Es un gozo que viene de Dios mismo, el gozo de la salvación. El gozo que nos da fuerza para seguir cada día. Mire, la vida cristiana no debe ser una vida amargada, no debe ser una vida triste, no debe ser una vida en donde yo paso lamentándome por la situación que tengo, por la situación que vivo, sino que debe ser una vida optimista, una vida en donde, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debe ser una vida que depende del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios y que es poder de Dios para salvación. Así que Cristo nos ofrece un gozo completo, un gozo en donde somos perdonados, un gozo en donde somos aceptados como hijos de Dios. Y por lo tanto, ese gozo es completo en nuestra vida. Cuando permanecemos en Cristo, entonces las fuerzas vienen de Él a nosotros. Así como Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, que se fortaleciera en Él. Así como Pablo también aconsejó a la iglesia de Éfeso que se fortaleciera en Cristo, también nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Si hay que esforzarnos, sí, claro que sí, pero sabemos que la fuerza no es de nosotros, sino que la fuerza viene del Señor. Él es el que nos da los nuevos ánimos cada día. Él es el que nos llena de paz, como dice Isaías 26:3, que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, o sea, aquel pensamiento que permanece en Él. Y eso es lo que Jesús nos habla aquí. No es un gozo que depende de lo temporal, sino que es un gozo que viene directamente del Padre, de Dios mismo. Entonces la vida cristiana se torna en una vida de gozo, en una vida con propósito, en una vida con paz, con dirección, una vida donde Cristo se convierte en nuestra alegría diaria. ¿Qué es lo que le alegra a usted la vida? Mire, muchos cristianos no viven alegres, sus vidas son amargadas.
¿Por qué? Porque muchas veces han anidado el rencor, el odio en sus corazones. No han aprendido a perdonar porque el gozo de Cristo no está en ellos. Están lejos del Señor. Están metidos en sí mismos, queriendo llamar la atención. Están esperando que los demás realmente les puedan aceptar a ellos. Pero ¿sabes? Si Cristo me aceptó, yo debo de ir caminando con mi frente en alto, confiando en que Cristo realmente es mi Señor y que Él es el que ha transformado mi vida. Así que yo le pregunto a usted hoy, ¿está realmente permaneciendo en Cristo? Mire, no pelee con lo que Dios esté haciendo en su vida. Dios está podando su vida. Recuerde que el Padre es el labrador. Cristo es la vid. Nosotros estamos apegados a la vid y nos estamos alimentando de Él. Entonces, le pregunto, ¿está realmente usted permaneciendo en Cristo? ¿Está apegado a Cristo? Cuando Dios está puliendo su vida, está podando su vida, es porque Él está diciendo que lo ama, que lo tiene como hijo y que lo está disciplinando porque quiere hacer algo mejor en usted. Él es el buen Padre, el Padre fiel, el Padre amoroso. Entonces tenemos que aceptar ese amor del Padre en nuestra vida a través de aquellas circunstancias en donde Él nos está moldeando. Y posiblemente esa sea la situación suya que me está escuchando o me está viendo en este día. Pídale al Señor que su vida produzca fruto, que glorifique su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice ahí que el resultado de permanecer en Él es gozo completo, dice en el versículo 11, es gozo completo. Pídale al Señor que su vida produzca ese fruto que le mantenga feliz y alegre, porque eso glorifica al Padre. Obedézcale con gratitud, no por obligación. Ese es uno de los frutos que debe de estar en su vida. Mire, no puede usted tener fruto espiritual si está lejos de Jesús. Tiene que estar apegado a Él. Y Él hoy le invita a unirse a Él como la vid verdadera. Él le dice a usted hoy en este día que en Él hay perdón, que en Él hay vida y que en Él hay un gozo que no se acaba. Y quiero concluir esta reflexión de este día y decirle a usted, Jesús no nos llamó a ser ramas fuertes. Si usted cree que Jesús le llamó para que usted sea fuerte y firme y que nunca se doblegue, está equivocado. Jesús no nos llamó a ser ramas fuertes, Él nos llamó a ser ramas conectadas a Él, porque conectados a Él tenemos vida, tenemos propósito, tenemos abundancia, tenemos fruto. Pero desconectados de Él, nos podemos ver fuertes, pero llegará un momento en que nos vamos a quebrar y nuestra vida se puede apagar. La rama no da fruto por esfuerzo, sino que da fruto por estar unida al tronco. Entonces la pregunta, ¿usted está unido a Cristo? Hemos hablado de 5 cosas: permanecer, crecer, obedecer, y de esa manera entonces damos fruto y disfrutamos el gozo del Señor. ¿Está sucediendo esto en su vida? Yo quisiera que hoy le dijera al Señor usted, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero depender de ti, quiero que tu vida fluya en la mía. Y sabe, el Señor le va a escuchar y usted va a comenzar a dar fruto para la gloria de Dios. Esa es la vida abundante que solo Cristo puede darnos. Si usted ha estado lejos del Señor, venga a Él. Mire, Él quiere darle vida, quiere darle gozo. Él quiere perdonar sus pecados. Usted tiene que reconocer que es un pecador, pero Jesús quiere darle perdón. Y Jesús quiere darle una nueva vida a usted. Esa vida espiritual, una vida de comunión con Él, una vida para permanecer en Él. Venga a Él porque le ama. Quiero que juntos oremos en este día. Señor, te agradecemos por tu palabra, al ser predicada, que pueda llegar hasta donde haya necesidad y que allí, Señor, cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Llévala y que pueda ser sembrada en esos corazones, en esa tierra que está preparada para recibirla. Señor, esta mañana
Oramos para que tu Espíritu Santo pueda convencer, Señor, a todas aquellas personas que están escuchándola y que pueda hacer una vida de transformación en estos corazones. Dios, trabaja en cada vida, trabaja en cada corazón. Ayúdanos a estar claros en lo más profundo de nuestro corazón, que estamos permaneciendo en ti, que estamos apegados a ti, Señor, y que estamos listos para llevar fruto y dar fruto que te honre y que te glorifique a ti. Oh Dios, bendice cada vida, Señor. Si hay personas, Señor, que necesitan salvación y están escuchando este mensaje, que puedan también abrir su corazón e invitar a Jesús para ser su Señor y Salvador, y para que puedan encontrar una vida nueva, puedan encontrar gozo y felicidad en el Señor. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios bendiga sus vidas y gracias por haber estado con nosotros.